¿Cómo podemos saber si una máquina es inteligente? Pues en este video te cuento lo que dice el test de Turing. Era el año 1950 cuando el genial y multifacético científico Alan Mathison Turing respondió por primera vez de forma práctica a la pregunta de si una máquina o entidad no humana es o no inteligente. Se trataba de un test o prueba que propuso en su ensayo Computing Machinery and Intelligence, que consistía en una idea muy simple. Si una máquina se comporta en todos los aspectos como un ente inteligente similar a un humano, entonces es que debe de ser inteligente. Sin duda alguna, una idea muy original que tuvo un gran impacto en la época. De hecho, en la película 2001 Odisea del Espacio, estrenada en el año 1968, tiene lugar un interesantísimo diálogo que ilustra a la perfección el razonamiento que tuvo Turing al proponer su test. En este diálogo, un periodista entrevista al equipo de astronautas y al supercomputador HAL 9000, el cual se encuentra encargado de las funciones vitales de la nave espacial Discovery. Después de varias preguntas y respuestas sobre HAL 9000, uno de los astronautas concluye que la máquina actúa como si tuviera emociones genuinas, pero que si las tiene o no es algo que nadie puede responder. Por tanto, como decía Turing, si HAL 9000 se comporta en todos los aspectos como un ente inteligente humano, entonces es que debe de ser inteligente. En dicha entrevista se habla de conceptos tan profundos como la conciencia o las emociones genuinas, así como del orgullo o el divertimiento, por lo que inevitablemente surgen preguntas como ¿puede una máquina divertirse? HAL 9000 cuenta que se divierte trabajando con los astronautas y estos a su vez afirman que uno se hace rápidamente a la idea de que HAL 9000 es uno más. Entonces, ¿es esto una muestra de inteligencia? Según Turing, pues es claro que sí. Pero veamos con más detalle en qué consiste el test de Turing. El test considera a un evaluador humano y a la máquina puesta a prueba en dos salas separadas por una pared que imposibilita el contacto visual del humano hacia la máquina, justo como se ve en esta imagen. Ambos disponen de un teclado y una pantalla que usarán para comunicarse. A continuación, el evaluador puede hacer preguntas a la máquina y ésta puede responder. Si el humano evaluador es incapaz de distinguir si quien está respondiendo es una persona o una máquina, entonces se considera que la máquina evaluada ha superado el test y por tanto es inteligente. Sin embargo, es necesario mencionar que el planteamiento del test ha sufrido sutiles modificaciones a lo largo del tiempo. De hecho, el nombre de test de Turing fue acuñado con posterioridad, ya que en su artículo original de 1950, Turing lo bautizó como el juego de imitación, inspirándose en un popular juego inglés de la época victoriana que consistía en encerrar en dos habitaciones separadas a un hombre y a una mujer. Entonces una tercera persona tenía que adivinar dónde estaba la mujer y dónde el hombre, y podía formular cuantas preguntas quisiera a las dos personas que había en las habitaciones. La particularidad del juego era que la mujer siempre debía decir la verdad y el hombre debía mentir. Resulta que la propuesta de Turing se basaba en intercambiar a una de las personas encerradas en las habitaciones, sea el hombre o la mujer, por una máquina. Si la persona que realizaba las preguntas era incapaz de averiguar en qué habitación estaba la máquina y en cuál estaba la persona, entonces se podía afirmar que se trataba de una máquina inteligente. Pero en caso contrario, no se podía concluir nada. Y esto es muy importante, porque significa que si una máquina no pasa el test de Turing, no es posible afirmar que no sea inteligente. El test de Turing, sin embargo, no estuvo libre de polémica. Cuando el científico formuló el procedimiento para evaluar la supuesta inteligencia de cualquier entidad, recibió una lluvia de críticas por parte de algunos teóricos. ¿Se puede decir que una máquina es inteligente si simplemente responde a preguntas basándose en una base de datos enorme de preguntas y respuestas? ¿O la inteligencia consiste en algo más que en aparentar cierto comportamiento, como por ejemplo tener conciencia? Desde un punto de vista práctico, hoy en día se considera que una nueva tecnología es inteligente si es capaz de dar solución a un problema de forma creativa, algo que desde siempre se ha considerado potestad exclusiva del cerebro humano.
Un ejemplo muy interesante de una tecnología que parece inteligente, pero que bajo esta perspectiva no lo es, son los primeros sistemas expertos que surgieron allá por la década de 1970, que básicamente son programas informáticos que pueden actuar de manera autónoma frente a problemas referentes a ciertas áreas. Por ejemplo, un programa de ordenador con una enorme lista de síntomas médicos que, dado un paciente y sus síntomas, puede determinar el correspondiente tratamiento médico. Según este razonamiento, esto no denota inteligencia, ya que un programa de este tipo no tiene la capacidad de inventar un nuevo tratamiento cuando la situación así lo requiera, por tanto no es creativo y consecuentemente no es inteligente. De igual manera, también han surgido críticas desde el ámbito teológico, relacionadas con la idea de algunos pensadores que opinan que pensar es una facultad del alma inmortal humana. Lo único que es claro es que al día de hoy sigue siendo difícil definir lo que es la inteligencia, por lo que el debate de si basta con un test para determinar si una máquina es inteligente o no está aún abierto. Sin embargo, esto no empaña para nada la originalidad y creatividad que dejó ver Alan Turing al formular hace más de 70 años su famosísimo test de Turing. Si quieres ver más videos como este, puedes seguirme en las redes sociales como Locos por la Física. Recuerda darle like al video si te gustó, porque eso motiva y lo hará llegar a más personas. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima para una dosis de más ciencia.